Todos estamos contentos entonces. Es tu decisión. No depende de nadie ni de nada. No se necesita que todo marche bien en tu vida para que estés alegre. Se necesita que tengas fe. Eso es lo único que se requiere. Así que levanta tu Biblia y vamos a declarar juntos, con convicción, con denuedo. Dice la palabra, pero más bien dice nuestra declaración: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya están afuera, así que el tema también ya está en la pantalla. Hoy veremos acerca de que todo es posible. Todo es posible. Obviamente estoy hablando acerca de lo que la palabra de Dios te promete. No te estoy hablando acerca de que si tienes mucha fe, haces un hoyo en tu patio, encontrarás petróleo. De eso no estamos hablando. Estamos hablando acerca de que toda promesa encontrada en la palabra de Dios es posible que la puedas vivir. Todo lo que Dios te ha prometido se requiere nada más de tu fe para que pueda empezar a suceder en tu vida. Así que acompáñame por favor a Marcos 4, verso 15 en adelante. Marcos 4, verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Debes de saber que el reino de Dios y el reino natural o el reino terrenal, ambos funcionan conforme a la misma ley. Es decir, el reino de los cielos funciona bajo ciertos principios y el reino de la tierra, el reino natural, funciona bajo esos mismos principios. ¿Sí? Así que a pesar de que son dos reinos diferentes, funcionan exactamente de la misma manera. El reino de Dios, que es el reino de luz, con donde nuestro Padre Celestial está a cargo, ¿sí? Y el reino de las tinieblas, donde el enemigo está a cargo, ¿sí? Producen resultados exactamente de la misma manera. Los dos producen o manifiestan sus frutos en la vida de cada persona, para bien o para mal, bajo el principio o bajo la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, dependiendo qué siembras, es lo que cosechas. Nadie puede engañar ni a Dios ni a los principios del reino natural. Siembras cosas naturales en tu corazón, recibirás lo natural. Siembras palabra de Dios, palabra sobrenatural, entonces recibirás cosas sobrenaturales. Por eso Gálatas 6, verso 7 dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, aunque hayas nacido de nuevo, si tú te centras en el mundo, si tú dedicas todo tu tiempo a las cosas del mundo, vas a obtener los mismos resultados en la vida que las personas del mundo. Aunque ellos no conocen a Dios, aunque ellos no tienen fe, o al menos no tienen fe en la palabra de Dios, aunque tú ya aceptaste a Cristo, aunque naciste de nuevo, aunque vienes a la iglesia, si tú estás pensando de la misma manera que piensan en el mundo, tú vas a recibir las mismas condiciones de vida que tiene el mundo. Por eso es que, a pesar de ser creyentes, la mayoría de los cristianos viven como si no lo fueran, como si Dios no estuviera a cargo de sus vidas. Y la razón es que, aunque han nacido de nuevo, aunque tienen un nuevo espíritu dentro de sí, ese espíritu se les sigue sembrando cosas naturales. Si sigues pensando de la manera que piensa el mundo, entonces terminarás haciendo las cosas que el mundo hace. No puedes cosechar otra cosa. Sembraste cosas naturales, entonces vas a cosechar cosas naturales. Incluso algunas de esas cosas serán corrupción, serán cosas que te van a dañar. Todo como resultado de pensar como el mundo. Por ahí hay algo que está haciendo el mundo últimamente, que necesito que también lo tengas en cuenta, porque tiene como finalidad que termines pensando como piensa el mundo. El mundo ha metido ahora algo que le han llamado lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente, mi hermano, no es otra cosa más que quitarle el género tanto a las personas como a las cosas. Es decir, ya no, por ahí hay una iniciativa de que ya no se les diga diputados o diputadas, sino que se les llame diputades, para que de esa manera pues ya no se trate de distinguir entre hombres y mujeres, sino que quede con un lenguaje incluyente. Pastor, yo no le veo ningún problema a eso. Sí hay un problema, porque cuando te cambian tu lenguaje, te cambian tu manera de pensar. Con el tiempo terminaremos pensando que eso es correcto, que eso está bien, ¿sí? Entonces, de hecho, a tu servidor, cuando va a haber una reunión y hablan de nuestros niños, no le ponen ya si es niño o niña. Sí, que les pedimos que vengan por sus niños y ponen una arroba en vez de decir niño o niña. De esta manera te cambian tu pensamiento, tu manera de pensar cambia. Y cuando cambia tu manera de pensar, también cambiarán los frutos de lo que podrás recibir en tu vida. Por eso es que tus palabras son tan importantes. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Empezar a hablar sin género terminará corrompiendo lo que la palabra de Dios nos habla de bendición para los hombres y de bendición para las mujeres. No estoy hablando en contra de ninguna persona, estoy hablando en contra de recibir las bendiciones, a favor de recibir las bendiciones, tanto los hombres como las mujeres. Pero si bajamos ese nivel de conversación, de pensamiento a lo natural, entonces tendremos resultados, cosecha natural, y mucho de eso incluso corrupto, como nos dice la palabra. Ahora bien, cada vez que tú piensas, que tú hablas de acuerdo a cómo habla el mundo, entonces tú te sujetas a las condiciones malditas que llegaron a esta tierra a través del pecado que la humanidad cometió. Cada vez que tú estás pensando en escasez, es que no tengo, es que lo que gané ya me lo gasté, ya no voy a tener más, es que el médico dijo, hicieron estudios y al parecer hay un problema conmigo. Cada vez que tú vives de esa manera, te estás limitando a lo que este mundo te puede ofrecer. Pero cada vez que tú hablas palabras que están en la Biblia, que han sido dichas por nuestro Señor, entonces tú estás saliendo de los límites de esta tierra, de los límites del mundo.
Amén. Eres un ciudadano del cielo y eres heredero de la bendición de Dios. Es decir, tienes dentro de ti el poder, la capacidad, la habilidad de prosperar, de sanar, ¿sí? De no limitarte, de estar siempre en paz y en alegría. Pero para eso se requiere de tus palabras. Acabamos de leer de que de acuerdo a lo que se siembra en el corazón del hombre, así se obtiene cosecha. El mundo ha sembrado sus palabras en ti. Simplemente por haber nacido en un país tercermundista, nos han limitado a que nuestro progreso será muy pequeño. ¿Por qué? Porque no nacimos en una nación de primer mundo, ¿sí? Y ni de segundo mundo. Esto es algo que se estableció en la Guerra Fría. Todo el bloque capitalista del mundo era considerado del primer mundo. Todos los que pertenecían al bloque socialista eran considerados del segundo mundo. Y los que no pertenecíamos ni a uno ni a otro éramos tercermundistas. Ahí nos catalogaron y ahí nos dejaron a nosotros. Ahora, todo lo que el mundo ofrece o todas las palabras que hay en el mundo contienen la experiencia del mundo. Todas esas palabras contienen la sabiduría del mundo, la habilidad y la capacidad del mundo. De tal manera que cuando tú hablas una palabra diferente a la que habla el mundo inmediatamente reacciona diciéndote que eso no es posible. Porque el mundo ha establecido lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, lo que se puede sanar. Y ha dicho también qué cosas no se pueden sanar, qué cosas no se pueden lograr. Y cuando tú hablas palabra de Dios, por eso es que el mundo reacciona diciendo, eso es locura, eso no se puede. Y tú siempre siembras de acuerdo a lo que decides que venga a tu vida. A veces lo decides conscientemente y a veces lo decides inconscientemente. A veces estás hablando la limitación del mundo, la poca o la limitada capacidad, la limitada habilidad del mundo para hacer las cosas. Pero al sembrar esa palabra, entonces también estás dispuesto a cosechar lo que esas palabras te están dando. Cuando siembras palabra de Dios, estás abriendo la puerta a que cosas sobrenaturales ocurran en tu vida. El sembrador salió a sembrar, pero parte de la semilla cayó junto al camino, en tierra dura. Y hemos hablado mucho acerca de eso. Es la persona que siempre está pensando naturalmente. No tengo, no puedo, es difícil, nadie lo ha logrado. En nuestra ciudad siempre ha sido así. Mi familia siempre ha sido así. En mi familia todos hemos tenido una enfermedad similar. Todos la hemos heredado. Cuando piensas de esa manera, entonces te has alineado con los principios del reino de este mundo, el reino natural. No es que Dios no quiera trabajar contigo. Lo que pasa es que no podrá, porque tú tienes tus ideas. Has quedado con las limitaciones del mundo. Todo lo que el mundo te enseñó, eso es con lo que te estás quedando. Y todo lo que el reino de Dios te ofrece, se te hace difícil aceptarlo. Creer que puedes prosperar a pesar del trabajo que tienes, se vuelve complicado cuando las cuentas no salen, no resultan. Cuando el mundo te dice que tú tienes que limitarte a vivir de cierta manera. Todo esto es resultado de las palabras que eliges creer, de la semilla que decides llevar a tu corazón. Tanto el mundo necesita de semillas limitantes, semillas naturales para poder subsistir, como el reino de Dios necesita también de palabras del reino para poder manifestarse en tu vida. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. De tal forma que cada vez que tú hablas de una manera terrenal, vulgar, groserías, tú estás estableciendo el nivel en el que tu vida y la vida de tu familia se va a mover. Un nivel terrenal, un nivel humano, natural. Pero cada vez que tú hablas palabra de Dios, cada vez que tú piensas de acuerdo al reino, estás estableciendo también cómo es que el reino de Dios se va a mover en tu vida, cómo va a poder entrar. Amén. Entonces, ¿quién de los presentes quiere aguantar maldiciones?
con todas las destrucciones diabólicas que ella trae. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir sujeto a cosas como enfermedad, escasez, problemas que no se pueden solucionar por parte del mundo? Nadie. Yo creo que todos venimos aquí esperando encontrar respuesta para cada situación en la vida. Queremos elevarnos por encima de las cosas naturales, sembrando para nuestro espíritu. El reino de Dios ofrece semilla. El reino natural también te ofrece sus semillas, basadas en el razonamiento, en la argumentación, en la experimentación. Pero el reino de Dios te ofrece su semilla, basado en que salieron simplemente de la boca de nuestro Dios. Y que todo lo que Dios habla termina convirtiéndose, alineándose a lo que Él dijo. Ahora, si quieres mantener a Dios en primer lugar en tu vida, necesitas invertir tiempo aprendiendo su manera de pensar. Otra vez, como hablas, así piensas. Y como piensas, así vivirás. Él es el resultado de lo que piensas. Te portas como te portas por tu manera de pensar. Reaccionas como reaccionas por tu manera de pensar. Y mucha de tu manera de pensar ni siquiera es tuya, sino que ha sido influenciada por el ambiente, la cultura donde has crecido. Cada uno de nosotros de alguna manera ha sido contaminado positiva o negativamente por alguien. Es decir, no todo lo que el mundo dice es malo. Sin embargo, todo lo que el mundo dice es improductivo para el reino de Dios, no funciona. Aunque suene muy bien y aunque en el reino humano sea algo bueno. No todo lo que es bueno en el reino de Dios, en el reino natural, es bueno y puede producir en nuestras vidas. Por ejemplo, el sentido de justicia. Todos decimos que la mujer debe de tener esta igualdad y estamos de acuerdo. Amén. Eso es algo que el mundo está enseñando y es correcto, está bien. Pero verlo no solamente desde el punto de vista humano no producirá para el reino de Dios. Pero sin embargo, junto con estas ideas han entrado otras ideas que solo van a traer corrupción a la vida de todas las personas. Por eso necesitamos hablar, pensar de acuerdo a como la palabra de Dios habla. Para que puedas experimentar la vida abundante, la clase de vida que Dios ofrece, hermano, entonces necesitarás cambiar tu manera de hablar. Y tu manera de hablar va a cambiar tu manera de pensar. Y tu manera de pensar también establecerá tu manera de hablar. Es un círculo a fin de cuentas. Empiezo hablando la palabra y empieza a cambiar mi forma de pensar. Y después cuando hablo ya no puedo evitar estar hablando la palabra. Pero si sigo hablando lo que naturalmente siento, lo que naturalmente creo, lo que naturalmente pienso, entonces me voy a quedar en ese nivel. No podré disfrutar de lo que el Señor me está dando. ¿Sí? Mira, la palabra de Dios dice así, Efesios 1:3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, el cielo, para poder poner en ti sus bendiciones, necesita que pienses como se piensa en el cielo, que hables como se habla en el cielo. Cuando lo hagas, recibirás las bendiciones del cielo. Aún en lo natural, para que puedas recibir lo que naturalmente el mundo ofrece, necesitas pensar como ellos, alinearte a la forma de pensar del mundo. El mundo dice que no podrás utilizar tu vehículo tanto como tú puedas, porque la gasolina es costosa. Por lo tanto, tendrás que limitarte. No podrás comer todo lo que se te antoje, porque la canasta básica está subiendo de precio. Y cuando tú hablas de esto, cuando tú te quejas, estás estableciendo el reino en donde vas a vivir en los próximos días. No, si es que todo está carísimo.
Yo no sé qué pasa. Esperemos que con el nuevo gobierno las cosas cambien. Y mi hermano, déjame decirte, tu vida no depende de quién esté en la presidencia. Tu vida depende de en qué reino has determinado vivir. Y lo manifiestas a través de palabras, a través de pensamientos. Tus pensamientos te llevan a una vida sobrenatural o te llevan a una vida natural. Tus palabras revelan si lo que esperas es una bendición sobrenatural de Dios o una bendición natural del mundo. Tú lo determinas a través de tus pensamientos. Por lo tanto, el próximo año vamos a ahorrar más. Es más, vamos a seguir viviendo con el mismo sueldo. Aunque va a aumentar el salario mínimo, cada año lo aumentan, tú dices, lo que aumenten, lo vamos a ahorrar. Y vamos a intentar vivir con el dinero que vivíamos este año. Tú te ajustas a lo natural y por lo tanto vivirás en lo natural. Pero Dios dice que no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Que busques primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Otra vez, dice la palabra, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? Yo sé que suena un poco raro, sobre todo cuando no lo has escuchado constantemente. El reino de Dios, que es el mismo que el reino de los cielos, es lo mismo, y que también te he explicado que no es el cielo. Hay una diferencia. El cielo es donde Dios habita. El reino de los cielos o el reino de Dios es una colonia del cielo aquí en la tierra, para todo aquel que quiera vivir en el cielo, pero desde ahorita, donde no necesitas morirte, donde necesitas solamente creer. Tú recuerdas, el Padre Nuestro prometía eso, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Por eso decía, venga tu reino. No decía, vámonos a su reino. Dice, venga ese reino aquí, donde todo es posible, donde todo es sobrenatural. Y pastor, ¿pero cómo tengo acceso a ese reino? A través de los pensamientos y las palabras de ese reino. Tú no puedes entrar a ciertos países a menos que manejes el idioma. Tal vez de turista sí, pero si tú dices, yo vengo a estudiar, te dicen, si manejas nuestro idioma puedes venir a estudiar. No, todavía no lo manejo, entonces no puedes venir. Puedes venir de turista, sí, pero a estudiar no, a trabajar menos. Tendrás que manejar el idioma. De la misma manera, el reino de Dios funciona manejando el idioma del cielo, que consiste en no hablar lo que el mundo habla, sino en hablar lo que la palabra de Dios dice. Dios dijo, ustedes tienen un problema. Ustedes viven mal y yo vivo bien. Por lo siguiente, porque mis pensamientos son más altos que los de ustedes, y mi manera de hacer las cosas mucho más alta que la manera de hacer las cosas ustedes. Señor, ¿cómo podemos vivir esa vida que tú tienes? Pues piensen como yo. Pero ¿cómo le hago para pensar como Dios? ¿Será posible que el ser humano pueda pensar como Dios? Por supuesto que sí. Por eso te dio su palabra. Cuando tú piensas conforme a la palabra, entonces vives como Dios vive. Suena un poco exagerado, pero es real. Jesús aprendió a vivir como Dios vive. Eso no quiere decir que no habrá problemas, pero cada vez que Jesús enfrentaba un problema, también tenía el poder para solucionarlo. Se levantó una tormenta y entonces Él se para y le dice a la tormenta, cállate, enmudece. Eso es lo que Dios hace. Y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que hasta el mar y los elementos le obedecen? Porque piensa como Dios piensa y habla como Dios habla. Jesús dijo en varias ocasiones, las palabras que yo hablo, no las hablo yo. Mi Padre que está en el cielo me enseñó. Ah, caray, Jesús, ¿quieres decir que no naciste hablando como el Padre? No, me las enseñaron. Ah, o sea que las aprendiste, sí.
Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo aprendí a hablar porque el Padre me enseñó. Mientras hables como hablas, vivirás como vives. Porque hablas como hablas, porque piensas como piensas. Cuando dejes de pensar como piensas, hablarás de una manera distinta. Tus palabras revelan lo que realmente crees. Así es que ya fuimos bendecidos con todo lo que vamos a necesitar en esta vida. Con todo. Ya no necesitamos nada porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pastor, pero es que dice que es una bendición espiritual. Yo la necesito en el mundo material. Todo viene al mundo material a través de tus pensamientos y a través de tus palabras. Cuando tú dices, yo no puedo, yo no tengo, es muy difícil, no tengo el suficiente capital. Cuando tú hablas de esa manera, entonces tú estás rechazando esas bendiciones que ya te fueron dadas, ya son tuyas, te pertenecen, trae tu nombre, cada una de ellas. Pero no puedes disponer de ellas por tu manera de hablar tan limitante, basadas en tu capacidad, basadas en lo natural, basadas en tus cuentas, ¿sí? En tus experiencias. Pastor, es que yo me imagino, y te lo he dicho varias veces, a Dios no le importa qué te imaginas, qué piensas, qué sientes. A Dios le interesa que pienses como Él. Pero yo me imagino, yo pienso que al Señor eso no importa. Te lo he dicho también, para que a Dios le importe lo que piensas, necesitas ser igual de inteligente que Él. Así como para que le diga a los ángeles, ángeles, ahorita regreso, voy a platicar con Ivanué, que más o menos es igual de inteligente que yo, a ver qué opinión me da acerca de estas cosas. Pero como Dios sabe que no hay nadie que se compare con Él, ni en inteligencia, ni en sabiduría, toma decisiones basadas en Él mismo, sin tomar en consideración lo que piensas, ni lo que sientes. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Y para que a ti te vaya mejor, si eres inteligente, al menos humanamente inteligente, espiritualmente inteligente, hablarás y terminarás pensando como Dios lo hace. Amén. Así que, por eso el Señor estableció, hay un reino, ha llegado algo nuevo a esta vida, a esta tierra. Se llama el reino de Dios. Marcos 1:15, por favor. Fíjate bien. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos, hermanos. Quiere decir, es una palabra griega que es metanoia y quiere decir cambien su manera de pensar. Eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no quería decir cambien su manera de hacer las cosas, cambien su manera en que llevan a cabo sus acciones. No quería decir eso. Quería decir cambien su manera de pensar. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar, Jesús? Creed en el Evangelio. Creed lo que yo digo en la palabra. Eso es lo que debes de creer. Jesús llevó tus enfermedades. Sí, pero dice el médico que mi enfermedad, aparte de incurable, está en etapa terminal. Eso no importa. Lo que te va a sanar es lo que hay en el reino. Pero para entrar al reino necesitas pensar y hablar como en el reino de Dios. Por eso iniciamos con la parábola del sembrador. Porque todos los días tienes que escoger qué semilla sembrarás en tu corazón. ¿Una semilla natural o una semilla sobrenatural? Tú tienes que elegirlo. No es algo que Dios establece a través de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o no, yo creo que no lo vamos a poder hacer. Tú eliges cuál de los dos. Siempre no, porque no tenemos dinero. Ya hicimos cuenta y el presupuesto supera nuestras posibilidades. En vez de decir, bueno, supéralas humanamente, nuestras posibilidades humanas, pero para nada que supera las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de donde Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Así que claro que podemos. Piensa en un presupuesto que supere las riquezas en Cristo Jesús.
Entonces tu proyecto entra, ¿estamos de acuerdo? Tu proyecto es posible, pero como no piensas así, como tú no hablas así, limitas lo que Dios puede hacer en tu vida, lo limitas a tu capacidad, a tu habilidad. ¿Cuántos de ustedes podrían darle de comer durante 7 años a entre 20 y 80 niños diario? De acuerdo a sus capacidades. Diario, todos los días. El desayunador lleva 7 años haciéndolo, ¿verdad, hermana Kitty? 7 años dándole de desayunar a todos los niños. A veces han llegado 20 niños, pero han llegado a tener hasta 80 y tantos niños. Y todos los días. ¿Te imaginas cómo es posible eso? Bueno, porque en el reino de Dios todo es posible para el que puede creer, para el que puede pensar. ¿Qué quiere decir para el que puede creer? Para el que puede pensar el reino de Dios como algo normal, para el que puede hablar como se habla en el reino, como un lenguaje común, el que siempre utiliza. Amén. Entonces, Jesús está diciendo que el reino de Dios estaba presente ahora. Ya no tienes que hacer las cosas de la manera natural que todos las hacen. Ahora, sí, puedes hacer las cosas como Dios las hace. Ya no tienes que esforzarte por cambiar por ti mismo. Segunda de Corintios 5:17 primero, por favor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya es una nueva persona. ¿Te gustaba robar? Ya no robas ahora, al contrario. Tal vez hasta estás involucrado en el desayunador, dando para que en el desayunador los niños puedan tener sus alimentos. Ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Cuando tú pones tu fe en eso y tú dices, bueno, antes de aceptar a Jesús yo era un mentiroso, me costaba mucho trabajo hablar la verdad, pero ahora ya soy una nueva persona. Dios te está diciendo, ya eres una nueva persona, ya eres santo, ya eres justo, ya eres limpio. Y tú te preguntas, Señor, pero ¿por qué yo todavía no me siento así? Otra vez, estás hablando lo natural en vez de hablar lo que Dios dice. Por eso no hay cambios en tu vida, porque permaneces hablando como hablabas antes de aceptar a Jesús. El cambio ya se realizó, pero no se hace efectivo hasta que tú aprendas a pensar y hablar como se piensa y se habla en el reino de Dios. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? El cambio ya está hecho. Ya no te esfuerces por cambiar. Ahora solamente cree que ya cambiaste. Eso ya sucedió. El verso 21 dice lo siguiente, por favor. ¿Cómo hizo Dios ese cambio? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya soy la justicia de Dios, ya soy justo. Ya soy justo, pastor, pero yo a veces no me siento tan justo. No importa qué sientes. La fe no tiene nada que ver con lo que sientes. Este es un proceso que a la mayoría de los cristianos les cuesta trabajo, sobre todo cuando vienes de una iglesia donde te enseñaron a sentir la presencia de Dios. ¿Alguien sabe de esto? Hay lugares en donde te dicen cuánto sienten la presencia de Dios y todos levantan la mano. Y de pronto un día no se siente la presencia de Dios y entonces sienten ellos, yo creo que algo está mal en mí. El Señor no lo sentí hoy. Canté, adoré al Señor con todo mi corazón y no sentí nada. Señor, ¿por qué? ¿Estarás enojado conmigo? Perdóname. El Señor dice, yo no estoy enojado contigo. Te dije que eras una nueva persona. Pero Padre, ¿por qué no te sentí? Porque Dios te dice, te estoy llevando a otro nivel de fe. El nivel de los sentimientos al nivel de lo que crees. Aquí ya no importa qué sientes. Ya no importa.
La mayoría de las iglesias pentecosteses, por cierto, aunque nosotros no somos precisamente pentecosteses, nosotros somos cristianos y se acabó. Pero obviamente nuestra manera de creer es muy semejante con la de las iglesias pentecosteses. La diferencia es que aquí no vivimos por sentir. Nos costó años pasar a la iglesia del nivel de sentir al nivel de creer. Todo el mundo quería sentir. Pastor, pero no siento nada. ¿Y eso qué? No me siento justo. Eso no quiere decir nada. Pastor, es que yo siento que Dios no me escucha. Y hasta les he preguntado, ¿y qué se siente cuando alguien no te escucha? Por ejemplo, si alguien no me estuviera escuchando, ¿yo qué debo de sentir porque alguien no me escucha? ¿Qué se siente cuando alguien no te escucha? Pues nada. Y entonces, ¿cómo sabes que Dios no te escucha? ¿Cómo es que estás sintiendo que Dios no te escucha? Sí, y entonces estás buscando sentir cosas. Y el reino de Dios no es por sentir, es por creer. Nada más por creerlo. El Señor dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto o no? Levante la mano aquel que todos los días de su vida, sin faltar un minuto, ha sentido la presencia de Dios. Gloria a Dios, la verdad, yo tuve una conversión media rara. Yo desde un principio no sentí, pero creí. La verdad, yo no he sentido. Es más, en este servicio yo no he sentido la presencia de Dios. Ahora te pregunto, ¿Dios no está aquí con nosotros? Él prometió estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Y aquí habemos más de 2 o 3, ¿cierto? Entonces, ¿estará aquí o no estará aquí? Pero ¿y qué pasa conmigo que no lo siento? Nada, no tiene nada que ver. Simplemente Él está aquí. Y sé que lo está porque Él lo prometió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Él dice que por sus llagas tú fuiste curado. Pastor, pero todavía siento el síntoma. Eso tampoco importa. Otra vez, ¿qué sientes? No importa. Importa qué dice su palabra. Eso es lo que importa. ¿Qué debo de hacer? Gracias, Señor, a pesar del síntoma, gracias por haber llevado este síntoma en la cruz. Por tus llagas he sido curado. Gracias en el nombre de Jesús. Te creo, Señor. Y alguien te va a decir, hermano, ¿cómo estás? Y la respuesta debe ser, estoy sano por las llagas de Cristo. Todavía se ve mal. Eso no importa, importa lo que el Señor hizo por mí. Y no va a pasar mucho tiempo para que la sanidad se manifieste. O para que el síntoma desaparezca, ¿verdad, hermana Flor? De pronto ya no va a estar ahí, va a decir el médico, pues no sé qué pasó. Ahí estaba y ahora no está. Y obviamente a los médicos les da pena eso. Porque ellos dicen, parezco que no soy muy serio. Parece que no sé lo suficiente. Por eso les da pena reconocer. ¿Sí? Puedes vivir en la tierra como se vive en el cielo ahora. El reino de los cielos se acercó. Y está disponible para todo aquel. Solo necesitas hablar y pensar como se habla y se piensa en el reino. Amén. En el reino de los, en el cielo no va, iba a decir no va a haber médicos. Obviamente si aceptaron a Jesús, sí. Digo, no se asusten, hermanos médicos. Sí les vamos a apartar un lugarcito por ahí. Pero no van a estar sanando a las personas, dando medicamento a la gente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el cielo no hay un laboratorio haciendo medicamentos. En el cielo todo es sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? La sanidad es sobrenatural. Vives en una salud continua, que es lo que Dios espera que tú aprendas a vivir en esta tierra, solo por creer la palabra. ¿Sí? Isaías 53:5. Déjame mostrártelo otra vez. Dice la palabra, y esto es lo que dice la Biblia. El herido fue, no dice será, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, no seremos, ya fuimos curados.
Pastor, ¿y entonces por qué? ¿Por qué a mí me sigue doliendo? ¿Por qué me siguen diciendo los médicos? Pues porque no lo crees. Sigues hablando enfermedad en vez de hablar salud. ¿Qué estás sembrando? Pastor, pero yo ya tengo tiempo hablando la palabra. Dice la palabra que a su tiempo segarás si no desmayas. Vas a tener la cosecha de lo que hablas y piensas si no desmayas. Fíjate bien que también estoy diciendo no solamente palabras, sino pensamientos. Debes de mirar imágenes aquí, viéndote sano, viéndote realizar el proyecto, el sueño que Dios puso en tu corazón. Esos son pensamientos. Por eso el Señor dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Yo te digo, yo recuerdo cuando, déjame explicarte esto, cuando nos hablaron de este lugar para comprarlo, este terreno, la persona que nos vendió me dijo, ¿y como cuánto terreno quieren? Y yo dije, caray, pues yo creo que 50 de largo por 25 de ancho. Eso es lo que yo pensé. Y yo dije, no hombre, y me fui en grande. No, qué bárbaro yo. Qué grande iba a quedar nuestra iglesia. Y iba a responder cuando me interrumpió la hermana Anaí y me dijo, pastor, yo creo que con que nos venda 1 hectárea, ¿no? Y yo me asusté cuando ella dijo eso, porque yo dije, ¿tanto? Si se me hacía grande 25 por 50. 1 hectárea. Sí, otra vez, el pensamiento humano siempre se queda pequeño. Tú dices, qué grande pensé. Y Dios dice, qué pequeño te quedaste. Es más, ha habido momentos en donde he pensado, ¿por qué no dije 2 o 3? Imagínate, 3 hectáreas. ¡Wow! Pero dije, es más, ni dije, la hermana Anaí me ganó. Y entonces el hermano, bueno, la persona que nos vendió dijo, sí les vendo 1 hectárea. Y dijo, se las voy a dar en 2 millones de pesos. ¿Cómo me la van a pagar? Y entonces yo dije, ándele, hermana Anaí, por metiche, a ver, ahora dígale cómo la vamos a pagar, porque ¿dinero de dónde? Y yo empecé a hacer cuentas y yo dije, a ver, podemos pagar esforzándonos hasta 30,000 pesos mensuales. Pero dije, yo le digo eso y se va a enojar. Y entonces la hermana Anaí se vuelve a meter, sin duda a Dios usándola, y dice, pastor, yo creo que nos debe de dar 5 años para pagarle, ¿no? Y 5 años se me hizo mucho, un tiempo muy largo. Dije, lo pensé rápido, no va a querer. Y cuando él lo llevó a la hermana Anaí, se llevó la mano a su barbilla y dijo, 5 años. Sí, les doy 5 años para pagar. Y yo estaba de verdad, los ojos cuadrados. Todo estaba saliendo bien. Ya llevamos 3 años, mi hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. 3 años. ¿Y cuántos de ustedes han dejado de dormir por pagar todo este lugar? Que se fueron a la cama diciendo, Padre, ayuda al pastor. Señor, no puedo ni dormir de pensar la angustia que puede estar viviendo. O sea que me han dejado solos, hermano. No, ni yo he dejado de dormir. De verdad es que ni me acuerdo. Me acuerdo cada vez que va a iniciar un mes que hay que pagar. Y cada vez que hay que pagar, el dinero llega y pagamos. Bendito sea Dios. Hemos estado pagando cada mes sin adeudar nada. Es más, te voy a revelar algo que sucedió en esta semana. El señor Lombera hizo cuentas de todo lo que le hemos pagado y todos los recibos que me ha entregado. Y me llama y me dice, pastor, tengo una situación que usted tiene que saber. Y le digo, dígame, señor Lombera. Dice, es respecto al dinero que me ha pagado. Y yo dije, la verdad es que me entró una especie de querer entrar la preocupación, y me dice, ¿sabe que me ha dado 47,000 pesos más en comparación con los recibos que yo le he dado? Y le dije, ¿en serio? Le dice, ¿en serio? Son 47,000 pesos más. ¿Qué hacemos? ¿Quiere que busque y se los devuelva? O yo le dije, no, allí súmeselos a lo que le adeudamos, que ahí siga adelante en el nombre de Jesús. Así que, ¿cómo ves?
vamos hasta adelantados. En algún momento mis cuentas, yo iba atrasado un mes, pero una vez que él hace cuentas, me dice, no, van adelantados con 47,000 pesos. Yo no entiendo de dónde salieron esos 47,000 pesos, porque nunca le pago, siempre le pago número cerrado. Pero de pronto, y me dice, y pastor, por cierto, también quiero informarle que los terrenos donde vamos a construir la clínica que va a ser el hospital ya están cubiertos. Esos ya son de nosotros, bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén, ya podemos empezar a construir, bueno, ya podíamos construir cuando quisiéramos. Pero todo esto es el resultado otra vez del reino sobrenatural. ¿Cómo es que pudimos pagar terrenos enfrente, el terreno más grande que es la hectárea de aquí, y todavía haber dado de más y no habernos dado ni cuenta? Y yo le dije, ¿estás seguro, señor Meriguez? Dice, completamente. He hecho varias veces las cuentas y siempre me salen 47,000 pesos de más. Y le digo, pues yo le agradezco su honestidad, porque si usted no me dice, la verdad es que yo tampoco me hubiera dado cuenta. Y todavía hago cuentas y no puedo entender cómo es que salen 17,000 pesos extras a los 30,000 que se le dan cada mes. La verdad es que no encuentro una lógica para eso, porque no necesito una lógica, necesito solamente saber que en el reino de Dios todo es posible. ¿Recuerdan cómo llegaron las butacas? Se los dije una semana, a la siguiente semana llegaron y al mes más o menos ya estaban puestas algunas. ¿Alguien recuerda eso? ¿De dónde salió el dinero? Otra vez, no necesitamos basarnos en nuestra capacidad financiera, sino que en el reino de los cielos todas las cosas son posibles. Amén. Filipenses 4:19, fíjate lo que dice la palabra. Mi Dios pues suplirá algunas cosas, así dice algunas cosas, todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está diciendo, todo lo que te falta yo me encargo. Bendito sea Dios. Amén. Así que a todo problema que parezca imposible, para ti y para mí es posible. Toda situación que tú y yo parece inalcanzable, que naturalmente es inalcanzable, para ti, para mí es alcanzable. ¿Sí? Todo puedes vencerlo por fe en Dios y en su palabra. Mateo 19:26, por favor. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, Marcos 9:23, por favor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Qué quiere decir creer? Pensar y hablar como se piensa y se habla en el reino de Dios. Eso es creer. Pienso de esa manera. Es decir, no es poder mental. No es decir, sí, yo creo. No es poder mental. Es estar convencidos de que lo que dice Dios en su palabra es verdad. Amén. Entonces, Gálatas 6:9. A veces empezamos a pensar y a hablar como dice la palabra, pero no sucede nada rápido, ¿sí? Pero Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, sigue sembrando palabra de Dios, sigue hablando prosperidad en tu vida, sigue hablando paz en tu vida, alegría en tu vida, sigue hablando provisión, sigue hablando salud, sigue hablando como se habla en el cielo, sigue hablando de proyectos grandes, así se habla en el cielo. Dios vino con Noé y le dijo, Noé, te traigo un encargo. Sí, Señor, dime, quiero que hagas una lanchita.
Algo pequeñito, hombre, al cabo para que la gente que ni te va a hacer caso. Así que nomás para cumplir con el compromiso que tenemos. Así le dijo Dios, haz una lanchita. Él le dijo, quiero que hagas un barco. Algo grande, donde quepan todos los animales, ¿sí?, que han sido creados. Algo grande. Dios siempre piensa en grande. Amén. Entonces, de eso se trata, de pensar en grande, de pensar conforme a la palabra de Dios. Juan 8:32, por favor. Te sabes muy bien esto, dice 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hará? Te hará libre. Te dará la libertad. Te liberará aquello que ha nacido en tu corazón. Será liberado. ¿Sí? Juan 17:17. Este es muy importante. Quiero que le pongas atención. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué es verdad? La palabra griega es la siguiente. O más bien, el significado de la palabra griega en la que fue escrito este versículo es: tu palabra es la realidad. Ok. El médico detectó cáncer en ti, pero la realidad es que Jesús ya llevó ese cáncer en la cruz hace 2000 años. Entonces tú tienes que decidir bajo qué realidad vas a vivir, bajo la realidad natural o bajo la realidad sobrenatural. La realidad es que no tenemos dinero para construir los salones. Perdón, esa es la verdad natural. La verdad es que no tenemos. Pero la realidad es que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como ha pasado con el desayunador. A veces no hay para comer. A veces la hermana ha dicho: pastor, no hay nada para mañana. Nada, no hay cómo pagar renta, no hay nada. Pero de pronto, de una o de otra manera, Dios suple. Amén. Aparentemente no hay nada, pero la realidad, es decir, la verdad, es que no se tienen que preocupar por lo que han de comer ni por lo que han de vestir. Solo buscan primero el reino. ¿Cómo lo buscan primero, pastor? Pensando y hablando como se habla ahí. Amén. Entonces, cuando yo pienso y hablo así, traigo la realidad del cielo a esta tierra, que siempre ha sido la voluntad de Dios, que en esta tierra se haga su voluntad como se hace en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cuanto más separado estés a la manera de pensar del mundo y a la manera de hablar del mundo, más cercano estarás a la manera de pensar de Dios y la manera de hablar de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás pensando? Nadie levante la mano, pero ¿alguien se ha preocupado en los últimos días? Te voy a decir por qué te preocupaste. Porque piensas como el mundo piensa. Por eso te preocupaste. ¿Alguien se ha angustiado? ¿Alguien se ha sentido frustrado, deprimido? La razón es porque piensas como el mundo piensa y hablas como el mundo habla. Por eso, si pensaras como Dios piensa y hablaras como Dios habla, entonces no te sucedería eso. Amén, hermanos. No te estoy diciendo que hables positivamente. Yo no te estoy hablando de confesión positiva. Hermanos, hablen todo lo positivo. Yo puedo. Yo lo lograré. No. Eso se llama metafísica. Yo te estoy hablando acerca de confesar la palabra. Algo que Dios haya dicho. ¿Te recuerdas? Eso fue lo primero que se aseguró Pedro cuando vieron a Jesús caminando en el mar. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también. Dame una palabra en la cual yo base mi vida, una palabra sobrenatural que me sostenga sobre el agua natural. Y Jesús sonríe. Jesús dice: qué bárbaro, ya está entendiendo que lo que se necesita en esta tierra
es una palabra de Dios. Y Jesús le dice, ven. Esa es la palabra de Dios que Pedro ocupa. Los discípulos lo vieron bajar. Pedro, ¿vas a bajar a caminar en el agua? Sí. ¿Qué no oíste que la palabra de Dios dijo, ven? Ven, eso dijo. Así que pues yo voy. Y se baja y empieza a caminar sobre el agua. Porque no se trata de hablar y de pensar lo que a ti te viene en gana. Se trata de pensar y de hablar lo que la palabra de Dios ha dicho. Asegúrate que estás caminando con una palabra que salió de la boca de Dios, no una palabra que salió de otro ser humano. O una palabra que sale de otro ser humano no sirve. Pero si salió de la boca de Dios, entonces va a surtir efecto. Jesús le dijo, Pedro, ven, tú también podrás caminar, acércate, ven. Y basado en esa palabra, Pedro empieza a caminar. Dice también la palabra, pero viendo las grandes olas, el fuerte viento, ¿sí?, se empezó a hundir. Porque empezó a pensar como humano. Los hombres no caminan sobre el agua. El agua no fue hecha para que nosotros caminemos sobre ella. Además estoy en medio del mar, en medio de un temporal, porque las grandes olas. Imagínate él caminando y pasaba una ola y lo movía un poco. Y es donde empieza a decir, estoy haciendo algo que nadie puede hacer. O ahora está sembrando pensamientos y palabras que no son de Dios. Mientras sembró una palabra que era ven, está caminando. Ahora está sembrándose a sí mismo palabras naturales. No se puede, nadie lo hace. Esto es ilógico. A lo mejor no es cierto. Esto es un truco. Y cuando está haciendo eso, empieza a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Y viene Jesús y lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te he hablado de que no estaba hablando acerca de la cantidad de fe, porque tú y yo tenemos la misma fe que tiene Jesús. El asunto es que cuando le dice de poca fe, le está diciendo, usas la fe por muy corto tiempo. Durante media hora estás creyendo lo que dice la palabra, la siguiente media hora estás creyendo lo que dicen los demás. Eres una fe de muy corto tiempo. Necesitas tener tu fe trabajando mucho más tiempo. ¿Alguien está comprendiendo esto, hermanos? Entonces, liberar el cielo en la tierra es posible a través de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestra boca. Tiene que estar ahí. Pensar, a mí me va a ir bien, ¿sí? Voy a subir a un avión. El próximo mes, primero Dios, tendré que subirme a un avión y atravesar otra vez el océano. Pastor, ¿no le da miedo que se pueda caer? No. Es más, si tú le tienes miedo a volar, deberías de volar conmigo ese día, porque los ángeles me cuidarán. El Señor los mandará para que mi pie no tropiece en piedra. Como con un escudo me rodeará de su favor. ¿Se podrá caer otro avión? Ese no. Ese no, así que si quieres perderle el miedo a eso, acompáñame. Ese es el más seguro. No estoy diciendo que no pueda haber problemas. Estoy diciendo simplemente, voy a ir y voy a regresar. Incluso, aunque el avión se cayera. Pastor, ¿qué está diciendo? En una ocasión, Jesse Duplantis, un predicador, iba arriba de un avión. Obviamente, adentro de un avión. Alguien no vaya a decir, ¿cómo que arriba? Bueno, adentro del avión. Entonces, de pronto un motor estalló en pleno vuelo. Inmediatamente el avión perdió altura. Antes de esto él iba leyendo su Biblia y el hombre que iba a un lado le dijo, ¿a poco tú crees eso? Y él volteó y le dijo, claro que lo creo. No solo lo creo, lo predico. Y él se rió y dijo, Jesús no es real, Dios no existe. Y él nomás lo miró, se medio sonrió y siguió leyendo. Cuando explota y entra en llamas este motor y pierden altura, ese hombre gritaba, Dios, ayúdanos, Dios.
Y Jesse nomás volteó a verlo y le dijo: Dios no existe, acuérdate, Dios no es real. Y le preguntó: ¿qué se siente ir al infierno? Eso le preguntó. No lo aceptaste. ¿Qué se siente ir al infierno mientras el avión va cayendo? Él se quita el cinturón de seguridad y le grita a la gente: nadie tenga miedo, porque la vida y la muerte no están en ese motor. La vida y la muerte están en mi lengua. Y yo declaro que los ángeles del Señor están con nosotros, nos protegen y llevarán a este avión suavemente hasta la tierra. En el nombre de Jesús. Empezó a estabilizarse el avión, hicieron un aterrizaje de emergencia y todos salieron salvos. Dice, el hombre iba avergonzado todo el camino. ¿Sí? De eso te estoy hablando. La palabra habla de que este reino natural se sujeta al reino espiritual. Todo lo que hay en este planeta tiene que sujetarse a lo que Dios ha establecido en su palabra cuando lo crees. En el nombre de Jesús. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? ¿Alguien cree que Dios nos ha hablado esta noche? Así que ahí donde estás, ¿qué es lo que has estado hablando? ¿Qué es lo que has estado pensando? Porque eso ha limitado lo que Dios puede hacer. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? Para eso se lee la Biblia, mis hermanos. Para pensar como Dios, para hablar como Dios. Por eso es tan importante. No se trata de aprenderse historias de la Biblia. Se trata de creer lo que Dios establece allí. Por eso es tan importante leer todos los días la palabra y darte cuenta del que el reino al que perteneces te ofrece un sinnúmero de bendiciones. Tú serás próspero, a ti siempre te irá bien. Cuando algo parezca ir mal, solo sonríe, porque eso Dios lo va a cambiar en algo bueno para tu vida. Por eso a nosotros no nos afecta que alguien nos ataque, que alguien diga algo malo de nosotros. No importa, todo eso Dios lo usará para algo bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo problema no es otra cosa más que Dios acelerando lo que tiene planeado para tu vida. Te corrieron del trabajo, no importa. Solamente Dios te está cambiando al lugar donde debes de estar. Eso es todo. No hay ningún problema. No te admitieron en una escuela, en alguna empresa, no importa. Dios es el que abre y cierra las puertas de acuerdo al plan que tiene para ti. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Ora a Dios, dile: Señor, gracias. Quiero pensar como tú piensas, hablar como tú hablas. Deja de lado las majaderías. Son palabras humanas, pensamientos humanos que te limitan de lo que Dios puede hacer contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 12:32. Hay algo que tienes que saber. Dice que Dios se ha gozado en hacer algo. Y lo vamos a ver en este momento. Dice que Dios ha sentido cierto placer. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es tuyo. Sí, es totalmente tuyo. Lucas 17:21. Hablando acerca del reino de Dios, también dice de la siguiente manera: no dirán helo aquí, el reino de Dios, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La palabra correcta es dentro de ustedes. ¿Cómo va a estar adentro de mí, pastor? Sí, a través de palabras y pensamientos. Y sale por tus palabras, pensando la paz, la alegría, imaginando, meditando. Y sale, el reino de Dios sale a través de palabras. Cuando Dios dijo hágase la luz, no dice y movió una mano y pum, que aparece la luz. No, dice y dijo Dios hágase la luz. Salió en forma de
palabras. Y tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Ha metido su palabra a través de ideas, pensamientos, y sale a través de palabras. Por eso es tan importante cuidarlas. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, pensando y hablando la palabra del reino, para que el reino se pueda manifestar en nuestras vidas. Los que así lo haremos decimos: amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.